Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast, colaboración con Juan, que va a estar haciendo preguntas importantes para los emprendedores que voy a responder de la mejor forma para ayudar a la comunidad y que puedan entender el proceso de cómo escalar un negocio a más de $1 millón. Personas que están viendo este episodio del podcast. La pregunta con la que vamos a comenzar el día de hoy es la siguiente. ¿Qué estrategias de marketing digital consideras esenciales para un nuevo negocio online? Bueno, yo básicamente considero siempre dos estrategias principales y una de ellas es la de crecimiento y autoridad, que básicamente es una de las que estamos aplicando ahora con este tipo de contenidos, así en formato largo de podcast, y que a partir de aquí salgan contenidos cortos para usar en las otras redes sociales como los shorts, los reels y los TikToks. Y la segunda estrategia tiene que ver con la estrategia de ventas. En mi caso particular, yo utilizo los embudos de ventas que aprendí de Russell Brunson y hemos desarrollado específicamente un embudo muy específico en donde el tema es un embudo híbrido que lleva a la persona por varias etapas directamente. Te lo explico rápidamente. Pasa primero por un ebook en donde le mostramos los 7 principios para poder escalar su negocio a $1 millón. Son principios que no cambian y por eso la gente los puede aplicar y es algo muy atractivo para todos los emprendedores. Una vez que las personas descargan ese ebook, pasan al segundo paso del embudo de venta en donde se les ofrece un regalo irresistible que nosotros llamamos RIBE y allí en este punto nosotros le damos acceso a nuestro software por 14 días o por un mes, pagando solamente $1 y los beneficios de la comunidad y otras herramientas muy importantes como los prompts para los GPTs y GPTs exclusivos que hemos desarrollado nosotros. Entonces es algo que a las personas les llama bastante la atención y que pueden acceder a. Entonces, la verdad es una oferta que se vuelve muy atractiva para los clientes. Y finalmente, para aquellas personas que quieren dar un paso más allá después que hacen esa activación del software por $1, nosotros le ofrecemos una carta de venta, o sea, presentamos una carta de ventas en donde ofrecemos un servicio exclusivo para 10 personas y lo invitamos a hacer una llamada con nosotros y allí posteriormente vemos si la persona es elegible para trabajar con nosotros porque nosotros tenemos ciertos requerimientos para poder trabajar con nosotros. Si les parece viable el proceso que nosotros aplicamos, empezamos a trabajar con ellos. Entonces, básicamente esas son las dos estrategias que nosotros estamos utilizando y que vamos a darle con mucha fuerza de aquí en adelante. Pienso que esas dos estrategias son esenciales. Una, que te dé autoridad y que te ayude a crecer en las redes sociales. Y la segunda, una estrategia fija de ventas que tú puedas replicar y medir siempre. Súper importante estas dos estrategias que tú estableces efectivamente en el mundo del marketing digital. Siempre hay que establecer buenas estrategias, porque no vas a saber si es buena o mala hasta que la pones a desarrollarse. Entonces, bien, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo manejas tú el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal? Mira, una pregunta bastante difícil de responder, pero en mi caso, yo lo que hago es, debido a que yo soy amante de mi trabajo, o sea, yo diría que soy lo que llaman por ahí, working lover, que en este caso sí disfruto mucho estar trabajando y pasar largas horas trabajando. He tenido que hacer una rutina que me permita trabajar, compartir con mi familia y llevar mi vida personal a un lado. Y bueno, te la comparto aquí rápidamente cómo lo hago yo. Yo, debido a que yo soy la persona que se levanta más temprano que en mi casa, yo normalmente me levanto a las 5 o 6 de la mañana, aprovecho ese tiempo antes de que se levante mi esposa y mis hijas para tiempo para mí personal, pues, o sea, agarro ese tiempo de 2 o 3 horas, que casi siempre es alrededor de ese tiempo, y lo que hago es ejercicio, 20 minutos de ejercicio de cardio o algo así, escuchando un audiolibro. Posterior a eso, me pongo a leer un ratico, hago mi ejercicio de visualización y estoy retomando el hecho de jugar videojuegos, pues que es uno de mis hobbies que tenía abandonado y que, bueno, a mí particularmente me gusta, me entretiene y es algo como para distraer la mente antes de empezar con el tema del trabajo, porque el trabajo al final yo lo empiezo después del mediodía, porque una vez que se levantan mis hijas, yo atiendo a mis hijas, ayudo a mi esposa en la mañana, les hago el desayuno, cosas así, y posterior a eso
llegué a un acuerdo con mi esposa para yo trabajar normalmente de 1 a 6 de la tarde o mínimo 4 horas efectivas de trabajo para atender a mis clientes y nuestros propios proyectos. Entonces, así es como hemos ido llevando. Normalmente yo hago pausas entre esas horas y después de eso lo que hago es entretener, seguir ayudando a mi esposa con las niñas. Y bueno, así es mi día a día. Tengo una regla que trato de cumplir siempre. No siempre es así, pero busco de que los sábados después de la tarde y todo el domingo sean intocables en el área de la vida personal. Sin embargo, hay veces que surgen trabajos que tengo que realizar, pero trato de respetarlo siempre. Si en la semana me tocó trabajar un sábado hasta tarde, busco en la semana de recuperar ese tiempo para mí o para mi familia y no tengo, o sea, yo busco, no tengo la rigidez de que no, en 10 semanas no voy a parar de trabajar, sino al contrario, busco más bien hay días, si no me siento a gusto trabajando, me siento mal, lo que sea, agarro ese día y no trabajo y me voy a la playa o voy a algo así, obviamente teniendo en cuenta las responsabilidades que tengo y no vaya que no vaya a afectar, o sea, el hecho de que pares, porque gracias a Dios, bueno, con los trabajos online y con las automatizaciones y todo lo de la inteligencia artificial, o sea, eso me ha ayudado a automatizar ciertas cosas que yo simplemente tengo que supervisar y fácilmente lo puedo supervisar estando en la playa si quiero, desde el teléfono, entonces son cositas que como yo llevo este día a día, pues. Súper importante. Y bueno, las personas que están viendo este episodio se dan cuenta, por ejemplo, que Yonder es un padre de familia, realmente con una familia y sabe distribuir muy bien su tiempo durante el día. Así que bueno, si estás comenzando, eres una persona que eres soltera, eres joven y toda la cuestión, probablemente lo vas a lograr. Así que bueno, coge nota y mira los tips que se están dando dentro de esta sesión para que tengas una visión de cómo se puede manejar todo e incluso siendo padre de familia puedes hacerlo. Ahora bien, vamos a entrar a un tema eh, para dar un poco más de contexto de un episodio pasado, que era que hablamos de las finanzas personales. Y entonces hablamos de las finanzas personales y cómo se podrían manejar. Pero ahora bien, toca al momento de una empresa, porque seguramente las personas que vean este episodio van a estar preguntándose, ok, ya yo vi cómo manejar las finanzas personales, pero en este caso, Yonder, ¿qué estrategias utilizas para mantener las finanzas de tu empresa en orden? Es decir, ¿cómo la manejas para separarla entre lo personal y lo business, en este caso del negocio, y que no se confundan, que muchas veces cuando uno se está comenzando, realmente uno a veces mezcla mucho las finanzas. ¿Cómo le haces tú para Sí. mantener en orden tu eso? Mira, yo tengo un Excel maestro, por así decirlo, un Excel donde tengo todo, las finanzas personales de la familia y las finanzas de las empresas que estoy manejando personalmente, la de mi esposa y las mías. Allí yo tengo todo establecido en diferentes páginas en ese libro de Excel y ahí precisamente separo las cosas, pero tengo una visión general de todos los gastos porque al final es bastante complicado como estabas comentando, unir las finanzas personales y las de negocio, pero precisamente cuando haces esa separación, pero en un mismo libro y ves todo el panorama, se te hace mucho más sencillo. Una de las estrategias que yo apliqué para que fuera más fácil de llevar las finanzas, por lo menos a nivel de pagos, fue llamar a todos los bancos y colocar la fecha de pago de las tarjetas de crédito o el mismo día, o por lo menos días cercanos en las que no se, en las que no se podía, pero casi todas las puse el primero del mes de cada mes. Entonces, eso me ayuda a que simplemente con entrar el primero de cada mes, puedo chequear que los pagos se realicen correctamente cuando los puse en automático y hago esta práctica de chequearlo porque lamentablemente la tecnología a veces también falla y de hecho yo tuve unos retrasos en unos pagos hace como 8 meses que me lo reportaron en el crédito simplemente porque yo había puesto un pago automático y no me había dado cuenta de que no se había pagado. Entonces, o sea, yo me confié de eso y ahora tengo la cuestión de siempre poner eso para revisarlo. Bueno, con respecto al negocio en específico, me enfoco principalmente en tener control sobre 2 puntos muy importantes, que son los números más importantes de, de cualquier negocio, que son cuánto cuesta adquirir un cliente y cuánto es el valor total del cliente. Y en base a eso, trabajo el cash flow, o sea, cómo va a ser la distribución de los ingresos y cómo se va a manejar el dinero dentro de la empresa en función de hacer crecer el negocio. Y básicamente así es como yo lo manejo, trato de mantenerlo simple, porque bueno, llevar las finanzas es bastante complejo, pero como te digo, al tener un Excel maestro
tener el control de las cosas importantes, que en este caso para mí son los pagos, de no retrasarme aquí en los pagos en los Estados Unidos con las tarjetas de crédito o diferentes pagos que tenga, colocar todo en automático, enfocarme en los números del negocio que realmente importan, no tantos KPIs, sino esos dos que te decía, costo de adquirir un cliente y el valor total de un cliente, y cómo mantener el flujo de efectivo siempre positivo dentro de lo posible, pues. Y que cuando adquiero alguna deuda, lo hago a través de tarjetas de crédito. En este caso, estoy aplicando una estrategia con tarjetas de crédito al 0% para usarlo y hacer ventas y posteriormente pagar eso antes que me empiecen a cobrar los intereses. Entonces, es la forma como yo lo manejo, pues. Perfecto. Entonces, de verdad que el tema de la finanza personal muchas veces, como dije al principio, se mezclan. Y bueno, es importante lo que decíamos en un episodio pasado que decías tú casualmente, que era el tema de aprender, estudiar, prepararse. Eso es esencial para poder tener una finanza también personal súper controlada. Entonces, mm, ahora bien, te voy a hacer una pregunta fuera del cronograma. ¿Tú consideras que es indispensable estudiar por lo menos algo de contabilidad pues, si se va a desarrollar un negocio personal? Estudiar algo de contabilidad, bueno, yo sí recomendaría que sepas lo básico. O sea, tienes que entender cómo se mueve el dinero, pero sí tienes que entender más o menos cómo funciona el dinero y tenemos que tener claro qué son los ingresos, qué son los gastos, que hay gente que a pesar de que te los nombras, no los ve claro, qué es un activo, qué es un pasivo. Y bueno, ir un poco más allá con conceptos que son un poco más profundos, como por ejemplo, cómo define en este caso Robert Kiyosaki los activos. Y tiene una definición bastante simple, como que activo es algo que te genera ingresos. Y cuando tú los ves desde ese punto de vista, se te hace mucho más fácil reconocer cosas que realmente te aportan valor y te dan ese crecimiento de patrimonio. Pero es importante que si entiendas los conceptos básicos eh, de contabilidad y que trate siempre de mantener el control de esos puntos claves, que básicamente son, si lo viéramos de una forma simple y resumida, sería qué son los activos, qué son los pasivos, qué son los gastos, qué son los ingresos y cómo eso se une todo en un balance de negocio, en un balance personal. Buenísimo. Entonces, ahora para las personas que están en Estados Unidos, la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de seguros, Yonder, consideras indispensables para una familia promedio en Estados Unidos? Es decir, hablando un poco sobre la protección financiera que hablamos en un episodio anterior, ¿cuáles serían más o menos tipo de seguros que tú consideras que debería ser esencial para la protección financiera a los habitantes o a las personas que están en Estados Unidos? Bueno, si me preguntas a mí, siendo asesor de seguros, te voy a decir que todos son indispensables. Sin embargo, yo entiendo que hay muchas personas que vienen llegando acá a los Estados Unidos y que no se pueden permitir, porque yo también pasé por ese proceso. Nosotros cuando llegamos aquí no teníamos el dinero para pagar todos los seguros que actualmente pagamos. Fue una prioridad para nosotros llevarlo así, de que tendríamos que tener todos los seguros y más siendo agentes de seguros porque aprendimos cómo sacarle provecho a cada uno de los seguros y lograr una protección financiera e incluso que los seguros nos den dinero cuando tenemos accidentes, enfermedades o alguna situación médica inesperada que no queremos. Y yo les recomendaría el siguiente orden, si eres una persona que está llegando a Estados Unidos, pero no tiene el dinero suficiente y está luchando, por así decirlo, por pagar la renta, pagar las cosas, pero esto, el camino que te va a mostrar es como el indicado para que tengas los seguros en orden y que adicionalmente te pongas de prioridad de que sí, tenerlos todos. Y en futuros episodios te voy a revelar todos los pasos por qué hay que tenerlos todos. Pero aquí ahorita te diría, primero tienes que tener el seguro de salud. Tendría que ser el número uno y el indispensable, aunque no lo vayas a usar, porque si bien es cierto que no queremos usar el seguro de salud es lo primero que tienes que tener. Adicionalmente que aquí en Estados Unidos existe la flexibilidad que unas personas cuando están ganando bajos ingresos, tienen la posibilidad de tener un seguro realmente económico, porque el seguro de la ley ACA, como funciona aquí en los Estados Unidos, depende del ingreso y del tamaño del grupo familiar. Entonces no hay excusa para no tener un seguro que realmente es tan económico y que te va a proteger financieramente en caso tal de accidentes o situaciones inesperadas que te sucedan. El segundo seguro que yo recomiendo es el seguro de vida. En este caso, recomiendo inicialmente el de término, especialmente si tienes hijos o estás comprando una vivienda,
porque es lo que te va a proteger en caso tal de una enfermedad grave o incluso la muerte, proteger a esas personas que amas. El tercer seguro que yo recomiendo son los seguros suplementarios. Y bueno, aquí ya depende un poquito de la situación. Yo recomiendo principalmente el de accidente, el de cáncer y el dental, si era una persona que se va a ir a chequear regularmente. En este caso, el seguro de accidentes es el que considero indispensable y ahí es donde entra uno de los secretos de los seguros que tú puedes con el seguro, cuando tienes un seguro de accidentes, el seguro te paga directamente a ti y el seguro médico le paga a la parte médica y todo eso. Los copagos que tienes que pagar con eso, lo puedes pagar con ese dinero que te dan a ti del seguro de accidentes. Entonces, bueno, ese es uno de los trucos y secretos que yo voy a revelar con el tema del otro podcast. Y el otro seguro que ya yo recomiendo que es para permanente es el seguro de vida IUL o el Whole Life, que en este caso son para acumular dinero a largo plazo mientras estás protegido. Y en este caso yo normalmente hago el combo entre el IUL y la de término. Si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo de una vez. Si no, como te dije, primero activa el de término para proteger tus activos y a tu familia en caso tal de accidentes o enfermedades graves o de la muerte. Y después activa el seguro IUL, que el IUL es un seguro flexible que te permite ahorrar dinero a largo plazo y que te va a generar retorno. O sea, te va a dar ese dinero de retorno libre de impuestos a largo plazo. Obviamente, para tener más retorno tienes que invertir más dinero, pero es algo que funciona muy bien y es uno de los secretos de los americanos que tienen dinero aquí en los Estados Unidos, porque simplemente se enfocan en poner el dinero que ganan con trabajo duro en ese tipo de pólizas y esto les da a largo plazo libertad financiera. Excelente. Y bueno, para las personas entonces que viven en Estados Unidos ya saben más o menos estos tips que acaba de dar Yonder. Ahora bien, Yonder, la siguiente pregunta para ti. ¿Cómo tú normalmente eliges a esos mentores y cuáles son las cualidades que tú buscas en esa persona para tú más o menos seguirlo o determinar que su metodología es eficiente por lo menos para ti? Más o menos da esos tips para poder elegir un buen mentor, porque sabemos que en Internet hay muchísimas personas que ofrecen información, muchísimas metodologías, pero tú más o menos cómo tomarías ese rol, o sea, cómo tomarías esa iniciativa para decir, mira, si voy a seguir a este, no voy a seguir a este, cómo determinas realmente cuál es el tipo de mentor que compagina con tu metodología? Bueno, yo te puedo decir que yo aprendo de todo el mundo. O sea, a mí me gusta aprender, es algo que he desarrollado y que es parte de mis habilidades internas que yo tengo, aprender. No te preocupes. Hola, hija, dame un momentico que ya voy, sí. Dame un momentico, sí, un besito. Bueno, como te decía, aquí seguimos adelante con esto, ya voy a atenderlas. Eh, y bueno, volviendo al tema de los mentores, la verdad, como te decía, yo busco aprender de todos. En este caso, lo que busco es siempre a los mejores, a los que son los gurús de Internet y todo eso. O sea, yo aprendo de dos tipos de mentores, de los gurús y esos, pero que yo sé que dudosamente voy a tener acceso personal con ellos, como por ejemplo Russell Brunson, Alex Hormozzi, y busco aprender sus metodologías porque son personas que, a pesar de que ya son multimillonarios y que tienen múltiples negocios, ellos siguen en el ruedo, como quien dice, cosas ayudando a otros emprendedores a llegar a esas metas que ellos han logrado. Y por otro lado, sigo también emprendedores que están a un paso delante de mí principalmente. Trato de identificar a esas personas que yo sé que están un paso delante de mí y a esas personas son las que busco de hacer una consultoría uno a uno y todas esas cosas porque son cosas que yo puedo pagar, o sea, que podría pagar una mentoría uno a uno. Y lo que yo busco principalmente de cada uno de ellos es que sean totalmente honestos, o sea, transparentes de cómo han logrado las cosas, porque en Internet, como bien sabes, hay muchas trampas, muchas cosas que gente diciendo mentiras con tal de simplemente lograr una venta, y es importante que tú aprendas a identificar rápidamente quiénes son ese tipo de personas y no caigas en su juego, porque no todo lo que tú ves allá afuera es tan bonito como te lo pintan. Entonces, yo sé que esto es difícil, pero es importante que lo tengas claro y que obviamente tú te vas a dar cuenta cuando una persona miente. Y lo que yo te recomendaría es que investigues un poco más
antes de hacer cualquier compra. O sea, ve qué es lo que está haciendo esa persona, investiga sus otras redes sociales, ve un poquito cómo se maneja. Y como te digo, si es un gurú, vas a encontrar todas las redes sociales, vas a encontrarlo, pero yo te diría que busques personas que estén en el ruedo día a día. Por ejemplo, Gary Vee es una persona que también está ahí en el ruedo día a día haciendo contenido. Entonces son cositas que tú tienes que estar pendiente de eso y que trates de elegir a uno o dos donde tú vas a centrar tu atención de aprender de ellos, pues. Y Excelente. bueno, No, excelente, de verdad ya que te iba a decir que dejemos esto hasta aquí hoy por el hecho de que tengo que ir a atender a las niñas. Bueno, despide aquí rapidito no y te de verdad te preocupes. agradezco todo, Juan. No, tranquilo. De igual forma, nada, quiero agradecer una nueva oportunidad, John, de episodio. Así que bueno, espero que a las personas les haya gustado este episodio, haya tomado lápiz y papel y aprendido cosas nuevas para poder desarrollar su negocio digital o su negocio físico. Entonces, nada, por esta ocasión, yo de mi parte como entrevistador, Juan Calzadilla, me despido. Así que bueno, y nos vemos en un siguiente episodio. Dale, que estés bien.